Muy buenos días, mi nombre es Rosa Belén y seré la presentadora de este video. El día de hoy hablaremos sobre el pensamiento humano y distintas teorías sociológicas que han marcado la historia y analizaremos su influencia en México y en la sociedad actual. Nuestro objetivo es comprender cómo estas ideas de grandes pensadores se conectan con la vida social y política. Para comenzar, damos paso a nuestro primer expositor. Nuestro compañero Diego Cabrera nos hablará sobre el pensamiento humano y filósofo Nicolás Maquiavelo. El día de hoy me gustaría hablar de lo que viene siendo un tema interesante. El pensamiento humano siempre ha sido un hecho a investigar a lo largo de nuestra historia. Como nosotros, como individuos, tenemos la capacidad de razonar por cuenta propia, creando ideas, opiniones, planes, entre otras cosas que nos caracterizan como humanos. Uno de los grandes pensadores acerca del pensamiento humano o que influyó de manera indirecta fue Niccolò di Machiavelli, o mejor conocido en esta parte del mundo como Nicolás Maquiavelo. Esto tuvo una gran importancia en lo que viene siendo en el pensamiento humano político, en donde él aseguraba que las mentes eran fácilmente influenciables por las masas, ya que en su opinión el propio pensamiento surge de otros a través de un análisis empírico, copiando y siguiendo las acciones que ve y escucha. Un claro ejemplo que él dio fue acerca de que el humano tiende a seguir acciones que las demás personas o en general las conductas comunes tienden a hacer. En una utopía en donde todos los humanos son buenos, existe la gran probabilidad de que un humano que nace o se desarrolla en ese sitio termina siguiendo esas mismas acciones positivas. Lo mismo sucede en lo contrario. Un humano inexperto que observa acciones negativas tiende a seguirlas porque eso considera normal. La manera en la que lo representó un poco más simplificada fue con su frase célebre: el humano es malvado por naturaleza a menos que le precise ser bueno. Bueno, en lo que quiere decir que nosotros nos movemos a nuestro beneficio y actuamos a nuestro favor, a menos de que por voluntad propia hagamos alguna acción positiva que nos convenga o que directamente pueda ayudarnos de una manera indirecta, por así decirlo. Sencillamente Maquiavelo es, por así decirlo, un pensador que a todos nos ha dado mucho que analizar. Tiene ideas que en la actualidad siguen considerándose como verídicas. La manera en la que cataloga lo humano hace que nos hagamos pensar por un momento si es verdadero. Realmente hay muchas cosas sobre que ha hablado Maquiavelo que también son temas a hablar. Sin embargo, yo solo estoy hablando sobre lo que es el pensamiento y el desarrollo del ser humano. Yo soy Diego Cabrera y gracias por su atención. Muchas gracias, Diego, por tu aportación. Ahora continuaremos con Brian, quien nos presentará el pensamiento de Auguste Comte, padre del positivismo, y cómo sus ideas se relacionan con la política mexicana actual. Brian, y vengo a presentarles sobre el tema de Augusto Comte y cómo se relaciona su política en la vida actual. En el corazón del siglo XIX, en medio de revoluciones sociales y transformaciones científicas, surge una figura que marcaría profundamente la manera de entrenar al mundo. Auguste Comte, considerado el padre del positivismo y de la sociología moderna. La humanidad pasa por tres etapas del conocimiento: la teología, donde todo se explica mediante dioses y fuerzas sobrenaturales; la metafísica, que busca causas abstractas y filosóficas; y finalmente la positiva, donde el ser humano entiende la realidad a través de las observaciones científicas y los hechos comprobables. Su lema, orden y progreso, no solo fue una propuesta intelectual, se convirtió en la base de proyectos políticos en distintas partes del mundo, incluso México. Durante el Porfiriato, al positivismo inspiró la visión de modernización, ferrocarriles, urbanización y educación técnica, aunque el progreso fue real y también hubo desigualdad y represión. Hoy, las ideas de Comte siguen representantes en la vida política mexicana. La insistencia de tomar decisiones basadas en datos, estadísticas y estudios científicos refleja el ideal positivista. Desde encuentros
electorales hasta política pública, de salud o economía. Buscamos que el conocimiento verificado guíe las acciones del gobierno. Ciudad moderna y jóvenes usando tecnología. En la sociedad mexicana actual, el positivismo se aplica cuando la ciencia orienta la toma de decisiones, desde campañas de vacunación hasta estrategias de seguridad y programas sociales. La idea es clara: el conocimiento debe servir para organizar mejor la vida social. Más de los siglos después de la filosofía de Auguste Comte nos recuerda que el orden sin progreso para el estancamiento y el progreso sin orden en causa en México. Su pensamiento sigue siendo un eco que invita a reflexionar sobre cómo gobernar y construir un futuro basado en la razón, la ciencia y la justicia social. Bueno, gracias amigos por escuchar esta importante... Gracias por su atención. Este fue mi tema, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Brian. Muy interesante la forma en que conecta el positivismo con la historia de México. A continuación, escucharemos a Emiliano Ornelas, quien nos hablará sobre Sigmund Freud y el psicoanálisis como teoría sociológica. Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Ornelas y hoy vamos a hablar de un pensador muy conocido y muy bueno que se llama Sigmund Freud. Este pensador fue un neurólogo, pensador y fundador del psicoanálisis, un método para comprender la mente humana y tratar problemas psicológicos. O sea, lo que quiere decir es que él estudiaba todo tipo de problemas y enfermedades relacionadas con la mente, con el cerebro, con la cabeza. Y fue uno de los pensadores más influyentes y controvertidos del siglo XX. Él introdujo teorías como el inconsciente, el ello, el yo, el superyo y la interpretación de los sueños, que ha tenido un impacto más profundo en la psicología, la cultura y la filosofía, a pesar de las críticas y la banalización de sus ideas. Una de sus ideas principales de Freud era el psicoanálisis. Su teoría fundamental para el estudio de la mente y el tratamiento de la patología psicológica fue una de sus ideologías principales. Ahora vamos a hablar de otras de sus ideas principales, que es el inconsciente. Él sostuvo que el comportamiento humano está determinado por motivaciones inconscientes sugeridas, experiencias infantiles, amor, pérdida y la sexualidad igual a muerte. A lo que uno quiere referirse cuando dice que su teoría es fundamentalmente por la motivación. Un ejemplo claro es cuando alguien, no sé, uno que hace ejercicio, ¿no? Él tiene motivación, quiere ser alguien diferente, quiere mejorar físicamente, igual mentalmente. Para él esa es una motivación, su meta. Ok. Esto que yo estoy hablando de él igual tuvo una influencia y tuvo su legado, que fue un impacto cultural, porque sus teorías tuvieron una enorme repercusión en el arte y la literatura, de forma de pensar la sexualidad, la religión y la cultura. Él fue el maestro de la sospecha. Es considerado junto a Karl Marx, Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores que más desafiaron las ideas del pensamiento occidental. Presencia en el lenguaje cotidiano. El término freudiano se usa comúnmente para referirse a fenómenos como lapsus linguae, que revela verdaderos propósitos legados controvertidos, aunque sus ideas siguen siendo objeto de intensos debates. Algunas de sus teorías ya no son parte de la psicología científica. Su valor histórico y su influencia son innegables. Otra de las teorías de Freud, conocida principalmente por el psicoanálisis, se basa en la idea de que la conducta humana está determinada por una fuerza psicológica, inconscientes. Su concepto es clave. Incluye en el inconsciente la represión de las fuerzas del ello y el yo.
La ideología de Sigmund Freud se puede resumir en la teoría del psicoanalítico, que postula que la conducta humana está determinada por el inconsciente, los conflictos infantiles y la sexualidad y los deseos reprimidos. Gracias, Emiliano. Muy interesante cómo explicaste sobre Freud y su impacto en la psicología y la cultura. Finalmente cerraremos con nuestro compañero Uriel Cabrera, que nos hablará sobre la ideología del liberalismo y cómo podemos observar en el México actual. Buen día, les saluda su consejo de confianza Uriel Cabrera y hoy estoy aquí para hablarles de una ideología muy interesante llamada liberalismo, así como aprenderemos a identificarlo en nuestro México actual. Pero se estarán preguntando, ¿qué es el liberalismo? Pues el liberalismo es una ideología propuesta por el filósofo John Locke, considerado el padre del liberalismo. El liberalismo es una de las corrientes del pensamiento político, económico y social más influyentes en el mundo. Nacido en Europa durante los siglos XVII y XVIII, este movimiento defendía la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación del poder del Estado. Sus ideas inspiraron revoluciones, constituciones y profundas transformaciones sociales. En México, el liberalismo tomó fuerza en el siglo XIX, especialmente con las leyes de reforma y la defensa del Estado laico. Líderes como Benito Juárez vieron en el liberalismo la vía para modernizar al país, garantizar la libertad de cultos y reducir el poder de instituciones que limitaban el desarrollo. Pero, ¿qué significa el liberalismo en la actualidad? Su teoría sigue siendo vigente al promover la democracia, la libertad de expresión y la economía de mercado. En lo político se refleja en el pluralismo de partidos, en el derecho de los ciudadanos a participar activamente en la vida pública. En lo económico se observa en la inversión privada, la apertura del comercio y la competencia que busca generar crecimiento. Y en lo social se relaciona con la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la diversidad cultural. En México podemos ver el liberalismo en acción cuando ejercemos el voto libre en cada elección, cuando pequeñas y medianas empresas impulsan la economía en un mercado abierto, o cuando la sociedad exige respeto a la libertad de expresión y a los derechos de las minorías. Todos estos son ecos de esta teoría que coloca la libertad individual como el centro de la vida colectiva. Como podemos observar, el liberalismo no es solo una teoría del pasado, es una idea viva que sigue moldeando nuestra política, nuestra economía y nuestra sociedad. Cada decisión que promueve la libertad, la igualdad y la justicia, el liberalismo encuentra un nuevo capítulo en la historia de México. Espero haber incluido conocimiento en ustedes, mis queridos espectadores. Yo soy Uriel Cabrera y nos estamos viendo próximamente. Delante tuyos. Cómo diferentes pensadores, Maquiavelo, Comte, Freud y Locke, aportaron ideas que hasta el día de hoy influyen en nuestra manera de pensar y nuestra manera de comprender la sociedad. A través de estas teorías podemos reflexionar el pensamiento humano, la política, la cultura y los retos de la vida moderna. En conclusión, este trabajo nos permite no solo conocer la vida y las ideas de cada filósofo, sino también entender que las teorías sociológicas siguen presentes. Espero que este recorrido haya sido de tu interés y muchas gracias por su atención y hasta la próxima.